Paul McCartney if you are listening. Adrienne from Brooklyn loves you with all her heart. ¿Recuerdas esos momentos únicos que solo los baby boomers vivimos? Desde teléfonos de disco giratorios hasta tareas locas como poner la antena de la tele. Este video te llevará de vuelta a esos tiempos. Si eres un baby boomer, prepárate para ir unos minutos al pasado, y si no lo eres, quédate, porque te espera un fascinante viaje. 30. Cine en el autocine. En las décadas de 1950 y 1960, estos cines al aire libre eran el paradigma del entretenimiento, sobre todo para las parejas jóvenes. Hoy en día los autocines son una triste realidad. Los autocines no eran solo películas, eran una experiencia. Las enormes pantallas al aire libre, rodeadas de hileras de coches, preparaban el escenario para una velada inolvidable. Cada vehículo tenía un pequeño altavoz en la ventanilla del conductor para que todo el mundo pudiera sintonizar el sonido de la película. 29. Directorios telefónicos. Encontrar los datos de alguien era a la vez un juego de niños y un rompecabezas. Si sabías el nombre, y no era tan común como John Smith, podías desvelar el número de teléfono. En la actualidad, un nombre es prácticamente inútil cuando Google puede desvelar el perfil completo de una persona en las redes sociales con unos pocos clics. La agenda era el buscador de personas original, un voluminoso tomo que contenía las claves para conectar con amigos y familiares. Puede que la generación actual no aprecie la emoción de hojear esas páginas, pero para los baby boomers era un tesoro de contactos. 28. Fuentes de soda. Tómese un momento para imaginar la fuente de soda local, zumbando con los sonidos de la alegría carbonatada y el tintineo de los vasos. Las fuentes de soda eran algo más que lugares donde tomar algo. Eran centros sociales donde los baby boomers se reunían para disfrutar de bebidas carbonatadas, helados y sundaes. Estos establecimientos no se limitaban a la comida y a la bebida, sino que eran el corazón de la vida de la comunidad. La gente se ponía al día de las noticias y acontecimientos locales, convirtiendo una visita casual en un acontecimiento social. 27. Poner la antena de la tele. Para los más jóvenes que nunca tuvieron el placer o el dolor de lidiar con las antenas de televisión, permítanme pintar un cuadro. Antes de que el cable y la televisión por satélite tomaran el relevo, la gente dependía de las antiguas antenas para captar las señales de televisión. Y déjame decirte que no era nada fácil. En primer lugar, encontrar el lugar perfecto para la antena era como buscar el santo grial. Luego venía el tiempo impredecible. Había que rezar para que colaborara, porque la lluvia o la nieve podían convertir tu tiempo de televisión en una pesadilla pixelada. 26. Teléfonos de disco giratorio. Brink. Ah, el nostálgico sonido de un teléfono de disco. Antaño, estas sólidas piedras unían a las familias, facilitaban las transacciones comerciales e incluso protagonizaban historias de amor a distancia. Hoy en día, han sido sustituidos por la marcación mediante pulsadores y los omnipresentes teléfonos inteligentes sin los que no podemos imaginarnos la vida. En los años 60, la tecnología telefónica distaba mucho de los elegantes aparatos actuales. Llegó el teléfono de disco, un aparato robusto conectado a una toma de corriente, normalmente de plástico o metal, con un cable que unía el auricular a la base. El diseño era sencillo pero funcional. Para hacer una llamada había que levantar el auricular, girar el dial para introducir el número deseado y esperar pacientemente a que la otra persona contestara. 25. Máquinas de escribir. En el siglo XIX, las máquinas de escribir revolucionaron la forma de escribir. Con la capacidad de crear letras y números perfectamente formados, las máquinas de escribir se convirtieron en herramientas indispensables, no solo para los trabajos del instituto y la universidad, sino también para diversos empleos. Las máquinas de escribir no ofrecían la facilidad del borrado ni la complicada revisión.
Cada pulsación dejaba una marca permanente en el papel, lo que exigía precisión y cuidado. Sin embargo, a medida que avanzaba la década de 1980, el auge de los ordenadores personales y los procesadores de texto señaló el inevitable fin de las máquinas de escribir. 24. Enciclopedias impresas. En la era digital actual, una rápida búsqueda en Internet proporciona respuestas instantáneas. Sin embargo, cuando los boomers iban a la escuela, el motor de búsqueda del estudiante desesperado eran las enciclopedias impresas de varios volúmenes. Estos voluminosos juegos, que a menudo se vendían puerta a puerta, eran un elemento básico en muchos hogares de la generación boomer. Los ordenadores domésticos provocaron la desaparición de estos volúmenes que dominaban las estanterías. 23. Reparto de leche. Los viejos tiempos en que la leche llegaba directamente a la puerta de la casa. En la década de 1960, alrededor del 30% de la leche llegaba a los hogares, lo que la convertía en un alimento básico para los baby boomers. Eran los tiempos en que los lecheros, a veces mujeres, hacían sus rutas regulares, asegurándose de que los hogares estuvieran abastecidos no solo de leche, sino también de nata y otros productos lácteos. Pero, ¿a dónde fue el lechero? La desaparición del reparto de leche a domicilio se produjo rápidamente, impulsada por una combinación de nuevas tecnologías, cambios económicos y cambios demográficos. La mejora de los sistemas de refrigeración permitió a las grandes lecheras ampliar su radio de acción, invadiendo el territorio de las más pequeñas. Las economías de escala favorecieron a estas grandes lecherías, reduciendo los precios al por menor y los márgenes del lechero tradicional. Sin embargo, la llegada de los envases de plástico dejó obsoleta la necesidad de botellas de vidrio. A principios de los años 70, los baby boomers, ahora adultos jóvenes, ya no consumían tanta leche. A las familias les resultaba cómodo comprar 1 o 2 litros en el supermercado local, suficiente para toda la semana. 22. Sin televisión 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Se imagina una época en la que la televisión tuviera hora de acostarse? Pues la generación del baby boomer lo vivió. En los años 50 y 60, las cadenas de televisión cerraban a medianoche y reanudaban la emisión sobre las 6 de la mañana. Es una época muy distinta a la actual, en la que se puede ver la tele las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pasando de canales especializados en deportes a cadenas de noticias y maratones de películas. Pero hay más. Imagínese esto, sin mandos a distancia. Sí, la gente tenía que levantarse y cambiar de canal manualmente. Eran tiempos en los que los televisores solo tenían 3 canales, y elegir qué ver suponía un esfuerzo físico. Después de la señal nocturna, la pantalla del televisor pasaba a un patrón de prueba, indicando que el transmisor estaba activo, pero no había programación programada. Esta imagen solía ir acompañada de un sonido estático o de música sencilla. 21. Usar un cheque de viaje. En la época en la que los baby boomers empezaban a abrir sus alas y viajar, una visita al banco para conseguir un lote de cheques de viaje era un ritual común antes de viajar. Estos cheques se firmaban al recibirlos y se añadía la misma firma al hacer la compra. La principal ventaja, a diferencia del dinero en efectivo, si se perdía un cheque de viaje se podía reemplazar fácilmente. 20. Hablar con un operador. Al principio, cuando no existía el teléfono, hacer una llamada no era tan sencillo como marcar unos dígitos. Se necesitaba la ayuda de una operadora telefónica, un intermediario humano que conectaba manualmente las llamadas a través de una centralita conectada a los cables de los abonados. Se trataba de un servicio revolucionario que desempeñó un papel crucial en la llegada del teléfono a la vida de las masas. El concepto arraigó en 1877, cuando George W. Coy
Inspirado por el invento telefónico de Alexander Graham Bell, estableció la primera central telefónica de Estados Unidos. Esta centralita permitía a cualquiera que tuviera un teléfono conectarse con otros que dispusieran de la misma tecnología. Las grandes empresas, los hoteles y las oficinas gubernamentales empleaban telefonistas, a menudo mujeres, para gestionar las llamadas. 19. Ver el primer alunizaje. El 20 de julio de 1969 marcó un momento histórico, cuando Neil Armstrong dio un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. No fue solo un momento trascendental para quienes lo presenciaron. Fue un fenómeno cultural que cautivó a cientos de millones de personas en todo el mundo, incluidos muchos jóvenes del baby boom. Aunque las generaciones posteriores podrían haber visto atisbos del alunizaje del Apolo 11 en reposiciones o recreados en películas, nada es comparable a la experiencia de verlo desarrollarse en directo. 18. VCR. En el mundo actual de DVRs y servicios de streaming, la idea de ver tu programa favorito cuando quieras es algo natural. Pero para los baby boomers este era un lujo que no siempre tenían. El VCR, Videocassette Recorder, revolucionó el entretenimiento en casa. Antes, para ver una película o un programa de televisión, había que sintonizarlo cuando se emitía. El VCR cambió esta situación. De repente, no solo podías ver tus programas favoritos cuando te convenía, sino que también podías programar un temporizador para grabarlos. Para los que crecimos en los años 80 y 90, las videograbadoras eran un elemento básico en el hogar. 17. Beatlemania. Imaginemos, 1964, el escenario de Ed Sullivan Show y la llegada de 4 nombres que resonarían a través de generaciones: John, Paul, George y Ringo. Los Beatles subieron al escenario, y desde Nueva York hasta Nuevo México, los gritos extasiados de los adolescentes llenaron el aire. La Beatlemanía había llegado. Para los baby boomers, los Beatles no solo eran un grupo, sino un fenómeno cultural. El impacto de aquella actuación en Ed Sullivan resonó a lo largo de los años. Los fans de los Beatles han sido incapaces de Let It Be desde entonces. 16. Montar en una bicicleta con asiento de plátano. Estas bicicletas eran la personificación de lo cool, diseñadas para parecerse a los choppers con sus manillares altos, ruedas pequeñas y ese icónico asiento banana. Pero lo que realmente elevaba la experiencia era la moda de enganchar cromos de béisbol a los radios, creando el sonido más satisfactorio al acelerar por la calle. Para los boomers, estas bicicletas eran algo más que un medio de transporte, eran un símbolo de libertad y aventura. El simple hecho de ir en bici por la calle era motivo de alegría y camaradería. 15. Postales. En la era de la mensajería instantánea y los correos electrónicos, es fácil olvidar la expectación de esperar un postal de un amigo o pariente lejano. Los baby boomers, sin embargo, pueden recordar vívidamente la emoción de mirar al buzón, esperando la respuesta de alguien querido. Antes de la era de la comunicación digital, las postales eran el puente que unía a las personas a través de las distancias. Los boomers enviaban y recibían estas muestras físicas de afecto. Cada tarjeta contaba una historia de viaje, amistad o simplemente un afectuoso saludo. 14. Faxes. Los familiares zumbidos y pitidos de las máquinas de fax. Un sonido que trae recuerdos a aquellos que navegaban por el mundo de la transmisión de documentos, antes de que la era digital tomara el relevo. En un pasado no tan lejano, el fax era el método más utilizado para enviar documentos importantes. Mucho antes de que el correo electrónico se hiciera omnipresente y los escáneres se convirtieran en un artículo doméstico común, el fax reinaba.
requería una línea telefónica dedicada y era el salvavidas de empresas y particulares que necesitaban enviar documentos a larga distancia. El proceso no estaba exento de dificultades. Las transferencias fallidas, los atascos de papel y la frustración de la tinta gastada son recuerdos muy familiares para quienes han utilizado faxes. Sin embargo, en sus mejores tiempos, el fax era una herramienta de comunicación indispensable. Una máquina de fax funcionaba enviando documentos electrónicamente a través de una red telefónica, y las transmisiones reciben el acertado nombre de faxes. Estos podían intercambiarse entre dos máquinas de fax, o entre una máquina de fax y un ordenador o un servicio de fax en línea. 13. Juegos electrónicos. He aquí un vistazo al poco iluminado mundo de los juegos arcade. En el vibrante caos de los salones recreativos, las monedas tintineaban, los joysticks traqueteaban y las puntuaciones más altas eran la máxima insignia de honor. Imagínate los salones recreativos de los años 60, una época en la que los juegos mecánicos se convirtieron en maravillas electromecánicas. A finales de los años 60 nacieron juegos emblemáticos como Periscope 1965 de Sega, que sumergía a los jugadores en emocionantes experiencias de tiro. Rifleman 1967 continuó la tendencia, añadiendo una capa de precisión a los juegos de arcade. 12. Ver I Love Lucy. Para la generación del baby boom, la magia de la televisión no residía solo en el invento en sí, sino en los contenidos que introducía en sus hogares. Una pieza intemporal de ese contenido fue I Love Lucy, una comedia clásica que, aunque accesible a todos hoy en día, ocupa un lugar especial en la memoria de aquellos que la sintonizaron durante su emisión original. I Love Lucy no solo fue un programa, sino un fenómeno cultural. Debutó en 1951, convirtiéndose en el programa más visto en Estados Unidos durante 4 de sus 6 temporadas. 11. Cintas de cassette. Antes de la era del streaming, los baby boomers tenían una relación especial con las cintas de cassette. Más allá de ser un simple soporte para la música, las cintas de cassette ofrecían una experiencia tangible y envolvente que permitía a los individuos comprar, reproducir y colectar sus canciones favoritas, mientras disfrutaban del placer táctil de hojear las portadas de los álbumes. El cassette compacto, un invento revolucionario, democratizó el proceso de grabación. A diferencia de la engorrosa tecnología de carrete a carrete del pasado, que requería formación y era utilizada sobre todo por los profesionales de la radio, los cassettes pusieron la grabación de audio al alcance de todos. No se trataba solo de escuchar las canciones favoritas, sino de crear mixtapes personales. A diferencia de las listas de reproducción instantáneas de hoy día, el proceso de crear un mixtape era un gesto reflexivo y requería mucho tiempo. El impacto de las cintas de cassette fue aún mayor con la introducción del Walkman de Sony. Este reproductor de música portátil permitió a personas de todas las edades llevar sus canciones favoritas a todas partes. 10. Discos de vinilo. Hoy en día, el vinilo puede considerarse un nicho para audiófilos, pero hubo un tiempo en el que era la elección mayoritaria para grabar y disfrutar de las canciones. Mientras los entusiastas de la música contemporánea se preocupaban por los cortes de internet y los precios de las suscripciones, los que tenían una colección de vinilo tenían otras preocupaciones: agujas gastadas y polvo en los discos. Sin embargo, para ellos las molestias estaban justificadas. El vinilo simplemente sonaba mejor. Los chasquidos y crujidos añadían una calidez y nostalgia únicas a la experiencia auditiva. 9. Radios de radioaficionado. Hubo un tiempo en que las radios de radioaficionados eran el medio de comunicación más utilizado. Aunque todavía existen aficionados a la radioafición,
La popularidad de este método ha disminuido, y es una pequeña pérdida teniendo en cuenta el encanto único que aportaba la conexión con extraños. En los primeros días de la radio, las ondas eran un espacio compartido entre estaciones comerciales, gubernamentales y de aficionados. Las transmisiones por chispa y el código Morse estaban a la orden del día, y los aficionados, distintos de los profesionales, añadían un elemento de imprevisibilidad al espectro radioeléctrico. La emoción residía en el misterio de quién podría estar sintonizando tu emisión. Al principio, el espectro radioeléctrico era caótico, y las interferencias proliferaban debido a las frecuencias compartidas. En 1912, el gobierno intervino, asignando bandas específicas a cada tipo de usuario de radio. Los aficionados, considerados menos críticos para las comunicaciones a larga distancia, se encontraron en frecuencias superiores a 1.5 MHz. A pesar de la regulación, la actividad de los radioaficionados floreció, alcanzando alrededor de 6.000 radioaficionados con licencia en 1917. 8. Platos de gelatina. Recuerdo los años 50, una época de faldas de caniche, rock and roll y, bueno, creaciones culinarias cuestionables. Sin embargo, la historia de los platos de gelatina se remonta mucho más allá de los años 50. Sus orígenes se remontan a la Europa medieval, donde los platos de gelatina estaban reservados a la élite. Estas delicias culinarias adornaban las mesas de la nobleza como elaborados centros de mesa moldeados. El proceso de creación de estos platos no era sencillo. Había que extraer el colágeno de los huesos de los animales y clarificarlo. Este intrincado procedimiento hizo de los platos de gelatina un símbolo de sofisticación. A mediados del siglo XIX, el proceso evolucionó y se hizo más accesible a la población en general. Sin embargo, no fue hasta la década de 1950 cuando la gelatina cobró verdadero protagonismo en los hogares estadounidenses, convirtiéndose en un ingrediente básico de recetas que a menudo dejaban mucho que desear en cuanto a sabor y delicadeza culinaria. 7. Tiendas de todo a 100. Antes de la era digital y el auge de los grandes almacenes, existía el encanto de las tiendas de todo a 100. Estas pintorescas tiendas, llamadas así por sus precios asequibles, eran tesoros donde se podía encontrar de todo, desde caramelos de 1 céntimo hasta artículos de primera necesidad para el hogar. Woolworths, Ben Franklin, Crest. Estos nombres evocan la nostalgia de una época en la que las tiendas no eran solo puntos de venta, sino centros comunitarios. En el apogeo de Woolworths, Ben Franklin y otros, estas tiendas eran omnipresentes y se encontraban tanto en ciudades bulliciosas como en pueblos tranquilos. No eran solo lugares donde comprar, sino que estaban entretejidos en el tejido de la vida cotidiana. 6. Llaves de skate. Tengo un par de patines nuevos. ¿Tú tienes una llave nueva? No la llave de un coche, sino la llave de un patín, que en antaño era un accesorio esencial para los entusiastas de los patines. Aquellos antiguos patines metálicos, sujetos a los zapatos con correas de cuero, necesitaban una pequeña herramienta para ajustarse perfectamente: la llave de patines. La historia del patinaje sobre ruedas se remonta a mediados del siglo XVIII, pero fueron los baby boomers quienes realmente impulsaron su popularidad. En la década de 1950 surgió un estilo distintivo de patines, con una base de madera o metal y correas de cuero. A diferencia de los patines modernos, estos patines clásicos requerían que los usuarios llevaran puestos sus zapatos normales. La base del patín se ajustaba con una llave. Imagínate que llevas tus zapatos normales, te subes a la base del patín
y los sujetas con correas de cuero alrededor de los tobillos. Lo único que mantenía los pies en su sitio era la correa y una pequeña abrazadera para los dedos. La llave de patín desempeñaba un papel crucial en el desbloqueo de la base, permitiendo a los patinadores ajustar el tamaño para que se adaptara perfectamente a sus pies. Las llaves de patín se convirtieron en un accesorio de moda, que a menudo se llevaba alrededor del cuello como un collar. Los patinadores podían ajustarse o aflojarse los patines en cualquier momento, asegurándose de un ajuste cómodo y ceñido para la siguiente emocionante vuelta a la pista. 5. Sellos verdes. Los baby boomers recuerdan con cariño cómo ganaban estos sellos en función de lo que gastaban en diversos establecimientos, sobre todo supermercados y gasolineras. El concepto era sencillo, pero increíblemente gratificante. Al hacer la compra, los compradores recibían sellos verdes, que luego pegaban meticulosamente en libretas. La verdadera emoción llegaba cuando estos sellos cuidadosamente acumulados podían canjearse por una plétora de artículos, desde muebles hasta televisores. 4. Jukeboxes. Sin duda, la gramola es el emblema icónico de los años 50 y 60, eternamente ligado a las vibrantes escenas de comedores y lugares de reunión de adolescentes. Para los baby boomers, la gramola no era solo un reproductor de música, era una puerta al deleite sonoro, un maestro que funcionaba con monedas. La gramola clásica, una maravilla musical parcialmente automatizada, se erguía en comedores y establecimientos, adornada con botones con letras y números. Estos botones eran los portales a un mundo de música que permitía a los clientes elegir entre un repertorio de discos independientes. En su apogeo, algunas evolucionaron hacia el uso de discos compactos, pero la esencia seguía siendo la misma. Imagínense una cafetería de los años 50, y la escena por excelencia es el tintineo rítmico de los platos, el chisporroteo de una parrilla y las inconfundibles melodías que emanan de una gramola. Los boomers recordaban con cariño la alegría de introducir una moneda, seleccionar una melodía querida y sumergirse en el abrazo de la música. 3. Los primeros ordenadores domésticos. Puede imaginárselo, son los albores de la era de los ordenadores personales. Una época en la que los hogares estaban al borde de una revolución tecnológica. Los baby boomers, pioneros de esta frontera digital, abrazaron con entusiasmo las posibilidades que se desplegaban ante ellos. Y a la vanguardia de esta revolución estaban las primeras maravillas, como el legendario Commodore 64. El viaje hacia la era digital estuvo marcado por visionarios como Steve Jobs y Steve Wozniak, ambos orgullosos baby boomers. En 1976, cofundaron Apple Computer, una empresa que redefiniría la forma de trabajar, comunicarse e interactuar con la tecnología. El momento decisivo llegó con la presentación de Apple II, el primer ordenador personal de éxito comercial. El Apple II, lanzado al mundo en 1977, era una maravilla de su tiempo, con gráficos en color, tarjeta de sonido, ranuras de expansión y otras innovaciones que lo hacían único. 2. Los dibujos animados de los domingos por la mañana. Retrocedamos a los años 50, cuando los sábados por la mañana se ofrecía una selección limitada de dibujos animados, con el mudo granjero Gray o clásicos como Vinny and Cecil. A principios de los 60 llegaron programas emblemáticos como Los Picapiedra y Johnny Quest, que cautivaron la imaginación de los jóvenes boomers de todo el país. Sin embargo, la verdadera magia se desplegaba los domingos por la mañana. Mientras el sol pintaba el cielo con los tonos del amanecer, los niños disfrutaban de las conmovedoras aventuras de Davy y Goliat.
Más tarde las opciones se ampliaban a los caprichosos mundos de Gumby o al animado entretenimiento de Wonderama. Sin embargo, los domingos por la mañana no se trataba solo de aventuras animadas. Los baby boomers tenían que tomar una decisión sencilla pero profunda. Predicadores de la tele o ir a la iglesia con sus padres. 1. Cámaras de cine. Retrocede en el tiempo a una época en la que cada fotografía era un momento cuidadosamente seleccionado, grabado en la película con precisión e intención. Los baby boomers recuerdan con cariño los días de las cámaras de película, una época en la que capturar recuerdos era un proceso meticuloso que se desarrollaba con cada clic del obturador. Transpórtese a la década de 1960, cuando la cámara reflex de 35 milímetros reinaba en el mundo. Estas emblemáticas cámaras contaban con un mecanismo de espejo que reflejaba la imagen del objetivo en el visor, ofreciendo a los fotógrafos una vista previa de su disparo antes de que se desplegara la magia de capturar un momento. La posibilidad de cambiar de objetivo otorgaba a los usuarios un control creativo sin precedentes, un toque de arte en cada encuadre. Sin embargo, el acto de fotografiar en la década de 1960 distaba mucho del mundo digital instantáneo que conocemos hoy. Cargar la película en la cámara marcaba el comienzo de un viaje. Cada ajuste de apertura y velocidad de obturación era una elección deliberada para conseguir la exposición deseada. Una fotografía no se tomaba sin más, se hacía con habilidad y conocimiento. Una experiencia práctica que requería paciencia y delicadeza. El viaje no terminaba con el clic del obturador. La película, ahora impregnada de recuerdos, se embarcaba en un proceso de transformación. La intrincada danza de productos químicos en el cuarto oscuro revelaba y daba a luz impresiones físicas, fragmentos tangibles del pasado. Este proceso alquímico duraba días, si no una semana, lo que añadía un elemento de anticipación y gratificación retardada al arte de la fotografía. Ahora conoces los recuerdos que solo los baby boomers entenderán de verdad. Si te ha gustado este viaje nostálgico, dale al botón de me gusta, comparte tus impresiones en los comentarios y no olvides suscribirte para recibir más ráfagas del pasado. Hasta entonces, mantén viva la nostalgia y nos vemos en el próximo video. Gracias por vernos.